Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé, pero sospecho que no me han arreglado el problema de los 100 que pueden ser. Ah, sí, ya. Creo que ahora ya, Tardes, ya licenciado. pudimos. Ya. Estaba Buenas yo tardes, nervioso con eso. licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Jesslyn? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Vamos a esperar 3 minutos. Empezamos.
Buenas tardes, licenciado. Al estar... Bueno, vamos a empezar. Ya estamos el tiempo suficiente. Ya hay suficientes conectados. Así que ¿ya está Ashley? Sí, licenciado, aquí estoy. Muy bien. Usted tiene la presentación. No, licenciado, no tengo la presentación. Permítame un segundo. Un momento. Fíjese que me dicen que ya está en el grupo. Ya, licenciado, ya la tengo. Ah, bueno. Entonces hágame el favor, Ashley. Ashley, hagamos... No, está bien. Ahí la pasa, ¿eh? Sí, licenciado, ahorita solo termina de descargar y la pongo. Sí. Y vaya directamente a la diapositiva 20. Eso. Muchas gracias. Bueno, miren, vamos a empezar con un aspecto que yo les estaba diciendo que era muy importante, que establece la discusión acerca de si la sociología es una ciencia o es una disciplina. Esa es una discusión que ha generado serios argumentos durante muchos años, puesto que para algunos no es una ciencia, sino que constituye una disciplina que es como un arte en realidad. Entonces, primero tenemos que entender qué es disciplina en comparación con qué es ciencia para poder todos y todas formarnos una idea acerca de si la sociología constituye o no una ciencia o una disciplina. Todas las ciencias, primero, en esta relación entre ellas, quiero decirles que todas las ciencias son disciplinas. Eso significa que la disciplina estaría como en un nivel inferior al de la ciencia, porque si todas las disciplinas constituyen, no, al revés, todas las ciencias son disciplinas. Yo les estaba diciendo que las disciplinas eran ciencias, no, todas las ciencias son disciplinas. Eso significa que una disciplina es mucho más completa que una ciencia. Dentro de una disciplina incluso pueden caber más de una ciencia. Sin embargo, cuando uno ya conoce qué es disciplina, entonces uno se puede formar ya una idea acerca de si es ciencia o si es disciplina.
En mi opinión, de una vez yo les digo, yo ya se las había dicho desde hace 2 días, yo considero que se trata de una ciencia más que de una disciplina, pero siempre hay discusiones al respecto. Yo quisiera que alguien me haga favor de leer este último párrafo, donde se explica qué es una disciplina, por favor. Yo, licenciado. Buenas tardes. Por favor, Amanda. Amanda es, ¿verdad? ¿O? No, es Okay. Jesslyn. Perdón, Jesslyn. Oye, es que vi la mano de Amanda levantada. Después le doy la palabra a Amanda. Bueno, disciplina es el conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano, pero no llegan a comprobarse de manera reiterada, en tanto que la ciencia sí se confirma una y otra vez. Exacto. Entonces yo lo que quiero llegar con esto es que la disciplina no necesariamente requiere de ese paso tan importante que es el de que sea confirmado o probado, que esté poniéndose en la práctica de manera reiterada. En tanto que la ciencia, sí, la ciencia se tiene que estar confirmando reiteradamente. Se lo voy a poner como ejemplo. Ciencia, por ejemplo, es el hecho de que si alguien pone una olla con agua en el fuego, ¿qué es lo que va a ocurrir con esa agua? Va a hervir, necesariamente. O sea, queramos o no, esa agua va a hervir en cualquier momento y eso va a dar lugar a que haya una comprobación de ese hecho tan importante. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor, Ashley. Ya, ahí está. Ahora, si alguien me hace favor de Amanda, ahora sí. Amanda, ya que Amanda era quien había pedido hace un rato, ¿verdad? Léamela, por favor. ¿Está Amanda? Si quieres, se la puedo leer yo, licenciado. Por favor, Rosa Alcira, hágame el favor. ¿Por qué es ciencia? La sociología es una ciencia porque conlleva métodos de investigación sistemática y la evaluación de teorías a la luz de los datos de un argumento lógico. Sin embargo, no puede seguir directamente el patrón de las ciencias naturales, ya que existen diferentes fundamentos entre el estudio del comportamiento humano y el de la naturaleza. Arnoldo Martínez. Muchas gracias, Rosa Alcira. Miren, yo aquí quiero profundizar un poco en esto. Hace un rato yo les dije como ejemplo que se podía poner una olla con agua al fuego y esa agua iba a hervir. Pero en ese caso, esa es una ciencia natural, porque no necesita más que colocarse al fuego y el calor va a hacer que hierva. Pero cuando se habla de sociedad, no es tan fácil que se establezca, por ejemplo, cómo va a ser un patrón determinado de comportamiento. Como vamos a ver más adelante, la sociología tiene su base, tiene su fuente de nacimiento en la biología, cuando algunos científicos se dieron cuenta a través del microscopio cómo es que funcionan esas sociedades de bacterias, de células, por ejemplo, cómo se mueven entre sí, cómo se organizan. Entonces alguien empezó a ver cómo ocurría eso y se imaginó que exactamente así era como se movía la sociedad humana, un conjunto de personas. Pero al igual, por ejemplo, aunque no tengan relación una con la otra, yo solo les digo la forma en que se originó, pero aunque no tengan ninguna relación en ese sentido, sí quiero decirles que así como no se puede determinar qué es lo que alguna bacteria va a hacer, de esas que uno está viendo en el microscopio, por ejemplo,
igual no se puede establecer qué es lo que los seres humanos van a hacer el día de mañana. Un ejemplo claro de esto, les voy a decir que es el siguiente. Durante mucho tiempo aquí en Guatemala, quien quedaba en segundo lugar en un proceso electoral, el siguiente proceso electoral ganaba las elecciones. Miren, nos podemos ir a años atrás, por ejemplo, en el proceso electoral de 1995. Ganó Álvaro Arzú, Alfonso Portillo quedó en segundo lugar. En la siguiente elección ganó Alfonso Portillo y perdió Óscar Berchén. En la siguiente elección ganó Óscar Berchén y perdió Álvaro Colón. Luego ganó Álvaro Colón y perdió Otto Pérez. Ahí se rompió ese parámetro. Cuando ganó Otto Pérez, quien quedó en segundo lugar, fue el señor de líder, Manuel Valdizón, que yo creo que ya está de regreso aquí en Guatemala. En esa ocasión, cuando quedó en segundo lugar, ya él consideraba que era el siguiente presidente, el que iba a tomar posesión en 2016. Casi como que le tocaba. Pero la sociedad guatemalteca demostró que no es como una pieza de maquinaria que está moviéndose de manera uniforme, y demostró que en algún momento puede romper ese tipo de esquemas. Entonces ahí es donde se puede demostrar que el ser humano, en lo individual o en lo social, no necesariamente puede estar recortado de la misma manera y estar respondiendo a ese tipo de parámetros. En algún momento, ese ser humano va a actuar de manera diferente, de manera incluso sorprendente. Y ese es precisamente el planteamiento para quienes estén interesados en, por ejemplo, profundizar un poco en el pensamiento filosófico de Karl Popper, que yo se los mencioné hace 2 días, que va a encontrar mucho fundamento para explicar cómo es que las sociedades no necesariamente son impredecibles. Se puede predecir algo, pero no necesariamente se va a predecir al 100%. Ahorita, por ejemplo, uno puede pensar que en la siguiente ronda electoral va a ganar X o Y, porque seguramente las circunstancias así lo presentan. Pero de repente lo que va a ocurrir es que quien va a terminar triunfando es el que menos nos imaginamos. Por ejemplo, porque la población puede reaccionar de esa manera. Entonces, cuando, por ejemplo, este señor Arnaldo Martínez habla de que existen diferencias fundamentales en el estudio del comportamiento humano y el de la naturaleza, tiene completa razón, porque lo que nosotros estamos aquí analizando es al ser humano con sus gustos, con sus modas, etc. Pero la otra parte importante de esta definición de ciencia, ¿verdad?, que da Arnaldo Martínez, es que la sociología no es una disciplina, sino que es una ciencia. Sobre todo porque tiene algo que es muy importante: métodos de evaluación, métodos de investigación, y tiene formas de evaluación a la teoría y la luz de datos de un argumento lógico. Entonces, después de este inicio, le voy a pedir a Ashley que ahora me haga favor de retroceder, Ashley, a la 18, por favor. Ahí, lástima que se vea un poco pequeña. ¿Sí la logran ver? Como para que alguien me la lea. Sí, licenciado. Muy bien. Antes de que la lea Carla, que Carla fue quien, no sé si alguien más, pero si alguien más después de Carla, por favor, en la siguiente intervención que hay. Pero antes que Carla la lea, les quiero decir que esta es una definición de una persona que es bastante conocida. Ustedes seguramente por su edad no lo conocen. Se llama Anthony Giddens. Él es un teórico, sociólogo de Reino Unido, es británico. Colaboró mucho con un primer ministro laborista que estaba en el Reino Unido hace un par de décadas, no, tal vez unos 25 años. Y Anthony Giddens
aportó muchísimo al pensamiento de la socialdemocracia. Entonces, el contenido de su definición la van a ver ustedes un poco inclinada hacia la socialdemocracia, pero siempre sin olvidar el factor del libre mercado, porque hay que tomar en cuenta que Reino Unido es el país en el que se originó la revolución industrial, ahí fue donde desencadenó. Entonces, Reino Unido siempre ha tenido un pensamiento bastante liberal en ese sentido, y también está ahí expresado en esa definición. Así que, por favor, Carla. ¿Qué se entiende por sociología? La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Muchas gracias, Carla. Imagínense, un proceso social global es un proceso que está ocurriendo en todo el planeta. Algo que, una moda, por ejemplo, una tendencia. Esta música coreana no ha llegado a Guatemala, el K-pop, pero tarde o temprano va a llegar. Es una tendencia que está abarcando prácticamente todo el planeta. Y es un fenómeno que tiene que ver con seres humanos. Pero lo interesante de lo que Giddens expone aquí en esta definición es que va desde la relación que puede haber entre dos personas hasta eso tan global, tan profundo como es un proceso social global. Les puse como ejemplo algo que es musical, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de ustedes habrá oído de ese pop coreano que está pegando por todos lados, pero igual puede ser cualquier otra música que esté pegando, así que esté de moda, ¿verdad? En distintos países. Tengo entendido, por edad de repente no lo entiendo o no lo conozco, pero tengo entendido que en Guatemala todavía no está tan presente, pero me han dicho algunos de que, por ejemplo, en Costa Rica está bastante fuerte. Así que es un ejemplo, pero puede haber muchos más ejemplos. Otro ejemplo muy concreto es cómo en la actualidad un buque queda varado en medio del canal de Suez de lado y paraliza el comercio mundial. Y las repercusiones de ese buque que quedó, que es uno que se llamaba Evergreen, si no estoy mal, las repercusiones de ese buque parado en el canal de Suez incluso se seguían sintiendo 6 u 8 meses más tarde. En los puertos de China, con esa política COVID-0 que tienen los chinos deciden, por ejemplo, cerrar un puerto de esos, el de Shanghái, por ejemplo, durante una semana y afectan enormemente. Elevan el precio del transporte en contenedores, paralizan absolutamente todo. Y el otro mejor ejemplo es Rusia invade Ucrania. Y al otro día el petróleo empieza casi a duplicarse de precio. Y con el peligro también de que hasta el pan empiece a aumentar de precio. Hasta llegué yo a escuchar en algún momento que había todo un planteamiento aquí para vender el pan por libra, seguramente para subirle de precio. Y esto se debe fundamentalmente a que uno de los graneros del mundo es precisamente Ucrania y el otro es Rusia, o Rusia primero y luego Ucrania. ¿Hay aquí algún comentario? Tiene razón Francisca, perdón, es que ya No, los ojos no quien me le dan escribió fue Francisco, quien le habla Ay, es a mí. Francisco. No, licenciado, buenas tardes, soy Francisca. Sí, ¿verdad, Francisca? Sí, es que Francisca me pone de qué es decir que la sociología
no es solo el ser humano, sino todos los acontecimientos que lo afectan. Tiene totalmente razón, Francisco. Porque no es solo el actuar del ser humano, sino todo lo exógeno al ser humano que va a hacernos cambiar de opinión en algún momento. Les voy a poner como ejemplo algo. Yo, por ejemplo, veía que antes del 20 y tanto de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, el apoyo que había entre gente incluso que yo conozco, no a Rusia, sino a Putin, era bastante generalizado. Había mucha gente que se expresaba muy, muy favorablemente de Putin. ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, licenciado. licenciado, se había congelado. Sí. El internet, perdonen, ya estaba viendo aquí cómo me conectaba con un teléfono, así que lo voy a tener aquí listo, por si me vuelve a fallar. Mil disculpas, de verdad. Pues miren, les estaba diciendo sobre lo que Francisca había señalado. Tiene total razón. Y le estaba poniendo como ejemplo esto que ocurrió de toda la simpatía que había hacia Putin y seguramente hacia Rusia, pero como consecuencia de todo lo que los medios de comunicación estadounidenses han dicho sobre el tema de la invasión, esas opiniones empezaron a cambiar. Hay todavía alguna simpatía de algunos hacia Putin y hacia Rusia, seguramente, pero creo que ha habido algún cambio. Entonces es toda la serie de hechos que pueden afectar el actuar del ser humano, Francisca, y cada uno y cada una de ustedes, o también puede ser el ser humano de por sí, pero recuerden ustedes que el ser humano no es un ser sin forma, un ser que no tiene criterio, que no tiene opinión, no, el ser humano está siempre impregnado en todo momento de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces va a simpatizar o con una religión o con una tendencia política o va a simpatizar con un movimiento o con una tendencia de cualquier naturaleza. Así que nosotros no podemos estar como ausentes de algo que pueda ocurrir. ¿Ustedes han escuchado de Robinson Crusoe? ¿Alguien sabe quién es Robinson Crusoe? No, licenciado. ¿Nadie? En todos los 187 que están conectados, nadie ha oído nunca de la obra. Es una obra literaria de Robinson Crusoe. Bueno, gracias por responder, Carmen. Robinson Crusoe es una persona que vive en un barco y que en algún momento se queda, naufraga el barco y resulta que es el único que sobrevive y logra llegar a una isla paradisíaca, pero que no tenía ningún otro ser humano. De repente alguien incluso vio la película, la hizo Tom Hanks, no se llama Robinson Crusoe, se llama de otra manera, así ahí lo está poniendo Kiara, es esa película precisamente la de... Sí, Ajá, la de náufrago. sí. La de que se hace amigo de la pelota de béisbol. ¿No era de un coco? No, era la película Sí, era de de la un coco. pelota porque se llama Wilson. Entonces se le quedó el nombre de Wilson. Sí, y cuando la pierde sufre una crisis de ansiedad. Wilson, Wilson. Sí.
Hay una obra que se llama Robinson Crusoe. Ah, sí, aquí está, aquí dice Erika, era de la marca Wilson, gracias. Yo vi la película, no me recordaba de ese detalle de de la pelota, y creí que era un coco. Porque Es que en la película lo adaptan. en la obra Robinson Crusoe es de un coco. Era el coco. En la obra es un coco y en la película. En la película lo adaptan a la pelota de marca Sí. Wilson. Pero tuvo un amigo, Robinson Crusoe. Creo yo que era alguien que llegaba. Es que yo ese libro lo leí de niño. Y el amigo creo que llegó y luego se fue. Se llamaba Viernes. Y no sé si en Náufrago llegó un humano también y estuvo con Tom Hanks ahí durante unos días. Bueno, solo les quería contar, solo les quería poner como ejemplo Robinson Crusoe, porque Robinson Crusoe sería un ser humano que no tiene ninguna influencia de nada ni de nadie. Él pues se puede estar cayendo el mundo y no está influenciado por nadie, porque está aislado totalmente. El mito de Robinson Crusoe es imposible que exista porque nadie podría sobrevivir en esas condiciones. Entonces, luego de ver estos detalles en esta definición de Anthony Giddens, por favor, póngame la siguiente presentación, la número 19. Aquí encontramos algunos elementos de esa definición, de la de Anthony Giddens. Y dentro de estos elementos que encontramos está el primero, en el que se habla de que la sociología es el estudio de la vida social humana, dice Anthony Giddens. Anthony Giddens incluso no se complica la vida diciendo si es ciencia o si puede ser una disciplina, sino simplemente se va al hecho de que es el estudio de la vida humana, obviamente, no de la vida animal, ¿verdad? Aunque la vida animal puede servir como ejemplo para entender cómo es que pueden convivir seres vivos, pero la sociología tiene que ver con la vida humana. Para lo otro estará la zoología o la biología, dependiendo de qué animales sean, ¿verdad? El siguiente elemento que encontramos aquí, en esta definición que nos da Anthony Giddens, es la vida social. Y por eso es que es imposible que incluso Anthony Giddens, sin decirlo, lo hace ver así, imposible el mito de Robinson Crusoe, porque Robinson Crusoe estaría fuera de cualquier vida social, él estaría en una vida totalmente individual. Para cuando alguno de ustedes estudie algún tema de relaciones internacionales, se dará cuenta que lo mismo rige para estados. O cuando vean ustedes el curso de teoría del Estado, lo mismo rige para estados, en el sentido de que un estado paria, un estado que esté aislado totalmente de otros, no podría sobrevivir como estado. Un estado necesita de relaciones con otros estados, de lo contrario se moriría. Por eso a mí me da un poco de risa a veces que oigo que el presidente de Guatemala dice que va a romper relaciones con Estados Unidos o que se va a salir de la OEA o que va a salirse de qué sé yo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, entre otras cosas, porque es imposible que algo así ocurra. O sea, no solo para seres humanos, sino para estados. La vida social es fundamental. El siguiente elemento, después de la vida social, es el componente social y de sociedad, al que hace referencia Anthony Giddens. Entonces yo les pido que ustedes vean cada uno de estos elementos, porque los van a encontrar en cualquier definición de sociología. El cuarto elemento es el del comportamiento. ¿Cómo es que va a comportarse la persona en lo individual o de manera social? Regularmente, cómo se va a comportar una persona en lo individual tiene que ver mucho con la tendencia social. Algo así como cuando dicen ¿a dónde va toda la gente? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? Porque uno siempre va a moverse de esa manera. Y el último elemento, y es al que más referencia he hecho, es al que dice que abarca desde acciones individuales efímeras hasta procesos globales. O sea, puede ser que la sociología estudie
cómo se relacionan un grupo de personas en una aldea de Guatemala o cómo se relacionan en todo el contexto global. Ahora, por favor, Ashley, páseme a la 22. El positivismo y la sociología. Antes que me lo lean, quiero preguntarles si alguien ha escuchado del positivismo. No, licenciado. ¿El positivismo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Saraí está ahí para esperar a leer o para opinar? ¿O se le quedó Sí, abierto el licenciado. micrófono? ¿Ah? Sí, Muy bien, después le doy la palabra a Saraí. Entonces, miren, dentro de la sociología hay distintas escuelas que explican desde el surgimiento de la sociología hasta su desarrollo. El positivismo, además, es una corriente de pensamiento filosófico. Es la corriente de pensamiento de Augusto Comte. El positivismo y la sociología surgen casi de la mano. Así que, por favor, ahora sí, Saraí, léamelo, por favor. Se le quedó activado el micrófono. Bueno, si alguien más me hace favor. Yo, Por favor. licenciado, ahora Amanda y Madeline. Primero Amanda y a la siguiente que hay que leer Madeline, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Amanda, por favor. Surgen simultáneamente, especialmente a partir de que se tiene intención de crear o por lo menos de establecer normas de conducta sobre la sociedad. Surge de las ciencias naturales en los que los biólogos estudian determinado comportamiento de animales y a partir de ahí se establecen leyes generales. Muchas gracias, Amanda. Miren, esto es muy importante porque es una de las formas en las que la sociología va como convirtiéndose y a forma convirtiéndose en disciplina o ciencia. Yo no voy a entrar en esos detalles con ustedes de si es una disciplina o una ciencia. Ustedes tendrán que formarse esa idea, pero primero les voy a decir que la sociología es relativamente nueva. Cuando ustedes la comparan, por ejemplo, con la filosofía debe tener unos 5,000 años o más de existencia. La medicina, por ejemplo, el mismo derecho debe tener miles de años de existir. Entonces, si se le compara con ciencias así, obviamente que se trata de una ciencia bastante nueva, que debe tener 200 años a lo sumo. Por ahí debe andar. Debe ser incluso hasta menos que eso, porque el positivismo de Augusto Comte adquiere cierta connotación ya durante el siglo XIX. Aunque ya había estudios sociológicos, pero sin que se hablara de sociología. Por ejemplo, desde principios del siglo XVI, allá por el 1503, 4 por ahí, cuando Nicolás Maquiavelo redacta, escribe El Príncipe, que no sé si alguna o alguno de ustedes habrá oído hablar del Príncipe de Maquiavelo, el libro. Sí, ya lo leí. Si no lo han hecho, ya lo leyeron. Aquí en la carrera. Muy bien, eso es bueno, mire. Que lo hayan visto, yo no me imaginé. Yo doy teoría del Estado y no pongo El Príncipe de Maquiavelo para la lectura, pero es bueno que lo hayan leído. Yo creo que ese libro deben guardarlo el resto de su vida como libro de cabecera y estudiarlo y profundizar en él. Es un libro que le va a ayudar a uno siempre. Y hay otro que de repente ustedes lo vieron también, que es El arte de la guerra, el de Sun Tzu. Así que también
Cuando puedan, véanlo. Pero ya Nicolás Maquiavelo ya hablaba de la sociedad. Él hablaba de cómo un príncipe caía, conquistaba una nación, etcétera. Está hablando de movimientos sociales. Pero en realidad, la sociología empieza a agarrar forma ahí, hasta hace muy poco tiempo. Y empieza con los biólogos. Los biólogos empiezan en esa relación entre científicos, empiezan a estudiar determinado comportamiento de animales, especialmente esas colonias de bacterias que se van formando cuando uno tiene una herida, por ejemplo, y empieza a contaminarse esa herida, o incluso en un pedazo de uno deje ahí en algún lugar, se forman colonias de bacterias, y esas colonias tienen un movimiento a veces un tanto homogéneo, como que fueran de un lugar a otro de manera simultánea entre ellas. Entonces dijeron, bueno, si las bacterias se mueven así, esas colonias, ¿por qué no se va a mover de esa manera una sociedad humana también, como si fuera una colonia de esa naturaleza? Y así se empezó a hablar paulatinamente de la sociología. Por favor, la siguiente, Ashley. Muy bien, ahí está. Ahora sí, Madeline, por favor. Por supuesto. Crítica al positivismo. Número 1, en la sociedad no se pueden establecer leyes generales. Segundo, no toma en cuenta otros procesos y métodos. Tercero, ignora los principios fundamentales de las relaciones sociales. Y cuarto, le da mayor importancia a la sociología que al derecho. Es decir, la sociedad se mantiene cambiando y no se puede parecer a manadas de animales que vuelan en cierta época o se aparean en otra. Sí, porque a través del positivismo, en ese primer pensamiento que se da de la sociología, ya que ellos lo vinculaban mucho con la biología, estos primeros científicos sociales, especialmente, como les digo, Augusto Comte, ellos planteaban que nosotros podíamos ser de esa manera, pero imagínense ustedes cómo compararnos a los seres humanos con animales, por ejemplo, con esas parvadas de aves que van de sur a norte cuando se empieza a poner frío al norte. Y cuando empieza a ponerse frío el sur, empiezan a volar hacia el norte. Y aquí pasan, yo creo que los hemos visto todos, ¿verdad? Cuando pasan por aquí, por el centro de América, hacia el sur o hacia el norte. Y hay muchos que creo que astutamente, muchas de esas aves, que hasta se quedan acá, esperando a que regresen los de sus parvadas para ir en una u otra dirección. Pero regularmente lo hacen cuando están nada más enfermos, por ejemplo, o en alguna situación de debilidad, porque ellos lo que quieren es llegar de un punto a otro para poner sus huevos. Actúan como por instinto. En cambio, el ser humano no actúa por instinto. El ser humano actúa por lógica, por inteligencia. Si el ser humano, que es nómada por naturaleza, se va a mover de un punto A a un punto B, lo va a hacer porque está buscando mejores condiciones de vida. El ser humano, el Homo sapiens, surgió en África, más o menos ahí por lo que le llaman el Cuerno de África, ahí por Etiopía. Ahí es donde han ubicado el surgimiento del ser humano. Y el ser humano empezó a moverse desde ese Cuerno de África, primero hacia el norte de África, hacia Egipto, pasó el canal de Suez, llegó al Medio Oriente y ya desde ahí por la zona de Palestina e Israel se fue hasta China y se fue hasta Europa. Y otro grupo de seres humanos descendió en el continente africano hasta Sudáfrica, hasta poblar esa primera parte del mundo. Pero así, permítanme un momentito, solo me van a pasar aquí algo. Un segundo. Gracias. Ya, mil disculpas, ya estoy aquí. Entonces, el ser humano se mueve por una lógica.
que es la de o conquistar nuevas tierras, contar con lugares en los cuales pueda cultivar, bueno, sobrevivir, en pocas palabras. Porque es que cada día de aquí de Guatemala salen entre 2.500 y 3.500 guatemaltecos hacia Estados Unidos. Precisamente están saliendo porque están buscando una mejor oportunidad de vida para ellos allá. Ahí se mira bastante bien, Ashley. Así que muchas gracias. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas que aborda la sociología? La sociología, perdón por eso de religioso, ahí olvidé un par de letras. Disculpen. Y ya les mandé la presentación, así que así la recibieron ustedes. ¿Cuáles son los problemas que aborda la sociología? Y esto viene también a algo que Francisca preguntaba. Si no es solamente el ser humano como tal. Y yo le digo que no. Cuando es el ser humano como tal nada más, para seguir ampliando lo que Francisca mencionó y a lo que puedan estar pensando ustedes, si solo estamos hablando del desarrollo del ser humano como tal, sin mucha influencia de fuera, podríamos estar hablando de la antropología, que es una ciencia hermana de la sociología, pero que es diferente. La antropología estudia al ser humano y lo puede estudiar también en el ámbito social, pero lo estudia en su hábitat, en su medio, no como lo hace la sociología, que lo hace de una manera mucho más integral. Entonces, uno de los primeros problemas que aborda la sociología, bueno, no es de los primeros, no es que haya un orden en estos, yo los coloqué en ese orden, pero no necesariamente lo van a encontrar así. Uno es en el ámbito ético. La ética tiene que ver con el actuar, con los valores que cada quien puede tener intrínsecamente, con la forma profesional en que se vaya a comportar, de respeto a otras personas, de no incurrir en prácticas de bullying, por ejemplo. Lástima, es una pena que se den ese tipo de prácticas muchas veces en distintos establecimientos educativos. El bullying es totalmente en educación, no importa la edad. ¿Cómo se le denomina el bullying cuando es en el ámbito laboral? Moving. Muchas gracias, Rosa, ¿verdad? Es que no vi bien. Fue Rosa quien contestó. Así es, sí es, licenciado. Muy bien, gracias, Rosa Alcira. Es el moving. Entonces yo creo que parte de esos valores éticos que uno debe tener es el evitar ese moving o ese bullying, porque eso lo que va a causar es mucho daño. Lo peor es que puede causar hasta daños psicológicos graves en muchas personas, así que es mejor no caer en ese tipo de práctica. Y lo ético está muy vinculado con lo moral, que está en el cuarto lugar en este listadito, por eso lo menciono, aunque lo moral tiene que ver más con los valores que pueden habérsele inculcado a la persona dentro del lugar. Lo ético es lo que se aprende a través del estudio, a través de la formación. De hecho, ustedes van a tener cuando se gradúen un código de ética profesional. Tendrán que actuar apegadas y apegados a esos códigos de ética. Hay un tribunal de honor en el Colegio de Abogados que va a velar porque se cumpla con eso. Y a veces uno puede pensar, pero no importa, esas sanciones del colegio no son precisamente fuertes. No, créanme que sí. Pueden evitar incluso que alguien pueda seguir ejerciendo. Así que siempre es mejor que haya respeto. Lo moral tiene que ver con lo que le han inculcado en el hogar a uno, incluso con la honradez, con el evitar
algún chisme, por ejemplo, o caer en alguna difamación, por ejemplo. Otro de los problemas que aborda es el tema religioso. Miren, aquí en Guatemala esto no se siente de manera muy fuerte porque nosotros todos en este país, con excepción de un porcentaje muy bajito de musulmanes y de judíos, ¿verdad? Con excepción de ellos, de ahí todos somos cristianos. No importa si alguien es ateo. Creo que aún los ateos crecieron dentro de la educación cristiana. Así que no tiene que ver eso, pero creo que el 99%, si no es que más, de los guatemaltecos hemos crecido en esa formación cristiana. Así que si todos somos cristianos, por lo menos en la mentalidad, en la forma en que somos, no nos va a afectar tanto esa diferencia, pero hay otras sociedades en las que sí están muy segmentados, están muy partidos entre ellos, especialmente en algunos lugares, por ejemplo, como Libia, donde todo el ejército, por ejemplo, es cristiano y el gobierno es musulmán. Entonces ahí se están muy bastante segmentados. Entonces, en ese tipo de lugares es necesario que sociológicamente se aborde ese problema. Ahora, aquí en Guatemala, entre cristianos se puede dar problema. Entre evangélicos y católicos. Ambos cristianos, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí sí, también la religión, la sociología, puede aportar con sus estudios acerca, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre las distintas denominaciones de católicos, sea jesuitas, salesianos, dominicos, del Opus Dei, etcétera, o las denominaciones evangélicas que son pentecostales y neopentecostales fundamentalmente, pero aún en los pentecostales puede haber diferencias, porque por ejemplo, entre ellos está la miel y está la limón, están las iglesias neopentecostales más poderosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso va a verlo, sobre todo la sociología de ese ámbito, y dejé para de último lo político y lo económico. Lo político es lo que más problemas puede generar en un determinado momento. Creo que lo político es lo que va a generar incluso actos de violencia en algún momento. Y estamos a punto de verlos ya a meses de que arranque la campaña electoral. Y estamos hablando de política partidaria donde casi todos son de la misma tendencia ideológica. Pero, por ejemplo, como pasó hace muy pocos años en Guatemala por razones políticas y sobre todo ideológicas, vivimos una guerra terrible que duró 36 años y que provocó con cauda miles de muertos y desaparecidos en el país. Y el último ámbito en el que hay que ver también esto es en el económico. Yo creo que el aspecto económico también puede generar necesidad de muchos análisis, incluso para poder establecer cómo se puede dar algún tipo de estabilidad, porque en un país donde la distribución de la tierra, por ejemplo, está tan inequitativamente distribuida, obviamente eso va a generar mucho problema. Y hablo de la tierra porque somos un país eminentemente agrícola, pero aquí en este país los dueños yo diría del 80% de la tierra no llegarán más allá de un 3, 4, 5% de la población. O sea, muy poca población, muy poca gente es dueña de casi toda Guatemala. Muy pocos son dueños de casi toda la riqueza de este país. Para quienes después profundicen en este tema económico, permítanme, van a darse cuenta que, por ejemplo, 8 familias son las dueñas de casi toda la riqueza de Guatemala. Son las responsables de que se pague poco impuesto
poco impuesto, o incluso de que ellos no paguen absolutamente nada. Y de hecho, estas 8 familias están unidas entre sí en un esfuerzo que le llaman G8 entre ellas. Así que por favor, la siguiente diapositiva de Ashley. Muchas gracias. Conceptos fundamentales de la sociología, obviamente, ¿verdad? Voy a pedirle a 2 que me lean cada una o cada uno un cuadrito de Damaris y voy a contar en el orden en que tengo, para ya no estar luego preguntando, ¿sí? Vamos a ver. No sé si dé tiempo para todos por la hora también. Ahora que yo tampoco escribo tan rápido. Así que vamos a ver. Tamari, por favor, léame el primer cuadrito. Sí, con gusto. Buenas tardes. Conocer su funcionamiento, principios, valores, aplicación y fundamentos de manera integral. Fenómeno. Ciencia o disciplina es conocida como conceptos fundamentales. En este caso, nos concentramos en la sociología. Muchas gracias. Miren, aquí yo le di vuelta a esta redacción. Porque lo importante de estos conceptos fundamentales están en conocer el funcionamiento de la sociología, obviamente, ¿verdad? Funcionamiento, principios, valores, aplicación y fundamentos de manera integral de todo el fenómeno que tiene que ver con la sociología. O sea, eso es lo que también es parte de esos fundamentales. Ahora, por favor, la siguiente, Shirley Marián. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Para poder construirla se requiere resolver algunas cuestionantes que tienen que ver con el papel de la humanidad y en el desarrollo. ¿Cómo surgió en el mundo? ¿Por qué cambian las condiciones de vida de la población? ¿Por qué la diferencia entre estratos y clases? ¿Se dan cuenta ustedes que no es fácil, especialmente en la parte que leyó Shirley Marián? En esa parte, les quiero pedir, si fuera posible, yo no voy a forzar a nadie, que por lo menos esos segundos que intervienen, si pueden poner la cámara, yo les agradecería. Pero, por ejemplo, ¿cómo explicar algunas situaciones? Yendo de atrás para adelante en esta parte que leyó Shirley Marián. ¿Por qué la diferencia entre estratos y clases dentro de una sociedad? Miren, las clases dentro de una sociedad capitalista, no Guatemala, de una sociedad capitalista, pueden ser burguesía y proletariado. No pueden ser, son esas. En una sociedad capitalista, burguesía y proletariado. Quienes levantaron la
¿Van a hablar de una vez? ¿O están esperando para leer? Sí, licenciado, yo creo que Esperando estamos para esperando leer. para leer. Ah, bueno, ya apunté, van en la mano, no importa porque si no me van a confundir. Pero yo creo que Kiara, tal vez si quiere hablar, porque Kiara no la tengo apuntada, No, así que por favor, Kiara. era para leer también, perdón. Entonces lo voy a apuntar al final, Kiara, ¿oye? Apúnteme, pues. Ya. Y les voy a proponer que si no da tiempo hoy, el listado sigue el miércoles, ¿oye? Ah, no, Espero ya no no es perder el válido. papelito. Espero no perder el papelito. No va a ser válido. ¿Cómo? Ya no va a ser válido. No voy a ver si sí sigo dándole. Pero vamos a... O es ahora o ya no. Ahí ustedes sí. Vamos a ver. Soy o ya no. Está bien, Kiara. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo explicar por qué la diferencia entre estratos? Les decía que la sociedad capitalista tiene burguesía y tiene proletariado. Pero una sociedad como la guatemalteca, donde hay de todo, donde hay algo de feudalismo, creo que incluso algo de esclavismo y algo de capitalismo, aquí lo que tenemos son estratos. Pero ¿cómo se explica por qué es que hay diferencia entre esos? Eso es complicado. ¿Por qué se explica? ¿Cómo explicar? Que hay unos que tienen mucho, que tienen de sobra, y otros que no tienen absolutamente nada. Para que tengan idea de cómo hay gente rica en este país, pero verdaderamente rica. Fíjate que yo en una ocasión leí en el diario El País, que es el de España, que el presidente de esa época en España, que era Aznar, José María Aznar, creo que se llamaba, quería ir a un evento de partidos políticos conservadores que se realizaba en Grecia, pero que el Estado español no tenía dinero para financiarle esa ida a Grecia, estando Grecia relativamente cerca de España. Y que entonces había decidido no ir, pero que de repente había recibido el ofrecimiento de un empresario guatemalteco que podía darle jalón, que iba de aquí de Guatemala a Grecia en su avión. Y este guatemalteco aterrizó en Madrid y se llevó a José María Aznar a Atenas y lo regresó a dejar a Madrid y se vino a Guatemala. Y yo no creo que en un vuelo transatlántico de ese tamaño, un avión pequeño pueda hacerlo, pueda desarrollar ese trayecto. Tiene que ser un avión del tamaño de un avión comercial para poder desarrollar un vuelo de esa magnitud, a no ser que vaya aterrizando en cada islita, ¿verdad? Y que haga 10 paradas a lo largo de todo el Atlántico, por ejemplo. Entonces, en Guatemala hay gente verdaderamente rica en ese sentido, que uno ni se imagina, que incluso deja como pobres a muchos europeos o a muchos gringos, por ejemplo. Bueno, para que tengan idea, en Guatemala está el 50º hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Y es un señor que se llama Mario López, que es el dueño de Tigo. Así que vamos con la siguiente, por favor, Ashley. Miren, aquí solo voy a pedir que alguien me lea, que Sara me lea el primero, los demás, los otros dos, o léame todo mejor, Sara, por favor. De acuerdo, licenciado. ¿Qué y cuáles son las clases? ¿Cómo produce la sociedad? ¿Cómo se construye la democracia y el papel de cada persona? ¿Qué y cómo funciona la formación económica social? Funcionamiento de la base y la superestructura. Muchas gracias, Sara. Entonces, son preguntas, ¿verdad?, que siguen haciéndose acerca de lo que la sociología debe resolver y los problemas que va a enfrentar también la sociología para resolverlo. Para uno que estudia Derecho, muchas veces lo que estudian los sociólogos puede a veces no necesariamente tener como un sentido global, pero creo que los sociólogos están llamados a jugar un papel muy importante dentro de la sociedad en su conjunto, especialmente en el funcionamiento del Estado. Los sociólogos
van a estar regularmente asesorando a presidentes, a funcionarios de alto nivel en el Estado, porque ellos van a tener esa capacidad de hacer incluso esas proyecciones en el tiempo para garantizar que no vaya a haber, por ejemplo, alguna interpretación errónea. No, y ellos se enfrentan a lo que les decía, que la sociedad no es tan fácilmente predecible. Entonces, ellos tienen que hacer un doble esfuerzo. Y para ahí van a ver ustedes que hay quienes hacen encuestas, censos, etcétera, para formarse idea de cómo puede ir una determinada tendencia. Por eso es que, por ejemplo, en un proceso electoral va a haber también toda una serie de aportes que van a salir desde encuestas donde se va a establecer quiénes son los candidatos que pueden ir punteando. La siguiente, por favor, Ashley. Por favor, Michelle. Desarrollo de la sociología jurídica. La sociología moderna tiene rigor conceptual, habiendo sido desarrollada con mayor fuerza a partir de Kelsen y sobre todo de Weber. Muy bien. Miren, hemos estado hasta aquí, concretamente en el tema de la sociología como tal. Aquí empezamos ya a entrar al tema de la sociología jurídica, porque obviamente el tema que nos interesa es el de la sociología jurídica. Vamos a jugar en el resto del curso, de aquí a que terminen todos estos meses, entre sociología y sociología jurídica, pero tratando de centrarnos sobre todo en el tema de la sociología jurídica, sobre todo. Y gracias aquí por el recordatorio que Rocío me hace, que tenemos que hablar algo de lineamiento de los ensayos. Hace falta eso. Vamos a terminar con esta y vamos a entrar ya los últimos minutos al tema este de lo último, ¿verdad? De los ensayos y del trabajo final. Miren, siendo la sociología una ciencia relativamente nueva, perdonen que le estoy llamando ciencia. Ya les dije, ustedes se pueden sentir en libertad de llamarle disciplina. Yo considero en lo personal que es ciencia, pero tampoco es que yo tenga la verdad absoluta en ese ámbito, ¿verdad? La sociología es bastante nueva y la sociología puede ser usada para explicar la mayor parte de las ciencias. O sea, puede haber sociología médica, sociología agrícola, sociología psicológica, hay psicología jurídica, hay sociología laboral, sociología para hacer análisis estratégicos, por ejemplo, etcétera. Así que cuando alguien de ustedes quiera profundizar en el tema de la sociología, puede hacerlo en cualquiera de esos ámbitos, pero obviamente ahora como estudiantes tienen que centrarse en la sociología jurídica. Uno de los primeros impulsores de esta unión de algo de miles de años como es el derecho y que además es ciencia, con la sociología, fue sobre todo Max Weber o Max Weber, como ustedes le quieran llamar, que es este señor alemán. A la siguiente clase les voy a mostrar el estudio de sociología que Weber hace sobre las ciencias jurídicas. Él no era abogado, pero sí era estudioso de las ciencias jurídicas y hace un planteamiento verdaderamente genial. Él es estructural funcionalista, como les dije. Hace todo un planteamiento alrededor de eso. Y creo yo que él da el mayor aporte y el mayor empuje que puede haber a la sociología jurídica desde su planteamiento en ese sentido. Y el otro que hace un aporte enorme es Hans Kelsen. Me imagino que ustedes ya en otros cursos ya estudiaron algo de Hans Kelsen o no. Díganme. Ya.
que es la pirámide de Kelsen. Muy bien, gracias, Kiara. ¿Es como qué? Ponga la cámara. Que sería nuestra guía en esta materia, pues. Ustedes van a seguir el pensamiento kelseniano el resto de sus vidas, quiero decirles. El resto de sus vidas van a estar inmersos e inmersas en ese planteamiento. Los autores que mencioné fueron Hans Kelsen y Max Weber para Andrés Carranza. Gracias, Román. Gracias, licenciado. Entonces, yo los quiero motivar. Miren, en los cursos en la facultad, lo que se da realmente es una pincelada, ¿verdad? Ustedes tienen que profundizar en cada uno de estos estudiosos que hay en las ciencias. Así que yo le voy a pedir favor a Ashley que vamos a parar aquí. Tome nota de en qué diapositiva nos quedamos, Ashley, por favor. Y ahora yo voy a... Vamos a ver de la 26. Se saltó la 85. No, creo que no. Estábamos en la 25. No, en la... No sé qué número era, pero... Nos quedamos en la 27, licenciado. ¿En cuál? La 27, si no estoy mal. O parece que no. Ahí es cierto, Ashley. Mire, pues. Sí, me salté un montón. Sí, pero ¿cómo no me dijeron antes? Entonces, ignoren eso de Hans Kelsen, por favor, y de Max Weber. Vamos a regresar luego a los conceptos fundamentales. Luego, el miércoles que viene, pues, ¿verdad? Entonces nos quedamos en la, ¿qué? Como 26, ¿verdad? Sí, 26 sería licenciado. Muy bien. Pero, por favor, no se van a salir. El listado continúa. Yo sé que Kiara no muy quiere, pero continúa. Nos quedamos en Michelle. Y yo tengo aquí apuntados. Así que, deje de proyectar, por favor, Ashley. Y voy a ahora hablarles de lo último. Es que enfrentamos un problema. Y es que yo había calculado que eran 10 grupos. Pero resultó que hay un 11º grupo. Entonces, yo busqué un 11º tema para cada uno de los 4 ensayos y para el trabajo final. Este 11º tema no significa que sea para el grupo 11. Cada quien puede escoger. Puede ser que el grupo número 1, por decirles un grupo, que el grupo número 1 quiera el tema 11. Solo estoy viendo que aquí alguien está... ¿alguien levantó la mano o no? Yo, licenciado. Dafne, por favor. Dafne, Sí. y cualquiera, cuando yo no vea que levantan la mano, siéntanse en libertad de interrumpirme, por favor. Dígame. Está bien. Mire, fíjese que junto con los coordinadores de los grupos, dividimos un grupo pequeño. Yo creo que ahora ya son 10, porque había un grupo de 11 personas y pues el mío era de 12, entonces yo agarré 8 personas de ese grupo y había otro de 15 y agarró 4 más. Entonces, yo creo que ya se eliminó el 11º grupo. No sé si me confirma Rocío. Disculpe, licenciado, fíjese que sigue habiendo 11 grupos, ya que una compañera no se había agregado, no me había hablado para ingresar a su grupo también. Entonces siguen habiendo 11 grupos. El grupo que se desintegró, como era demasiado pequeño y habían grupos todavía más pequeños aún, entonces solo se complementaron los demás, pero siguen habiendo 11 grupos. Muchas gracias, Rocío. Entonces, aunque sean un poco más pequeños, que continúen funcionando. Me preguntaba aquí Joana Fabiola. Yo creo que ya necesito cambiar de lente, así que mil disculpas, ayer. Ya me cuesta leer esa letra chiquita. Que no le quedó claro.
que no le quedó claro cómo es el funcionamiento de cada uno de los integrantes del grupo. Miren, siendo un trabajo en equipo, dentro del grupo, cada uno de los integrantes tiene que aportar. Yo lo que les sugiero es que hagan un pequeño plancito de trabajo, desde ya, no importa que sea hasta dentro de algún tiempo, y ahorita le doy la palabra a Dafne, ¿no? Entonces no importa que sea hasta dentro de algún tiempo, porque todavía no les tengo a la mano las fechas en que va a ser cada una de las, de las exposiciones, de las presentaciones. Se los daré, espero, el miércoles. Pero que falte tiempo, hagan un plan de trabajo, hagan un cronograma de trabajo además, delimiten qué es lo que tiene que hacer cada quien, conseguir documentos, etcétera, todo lo que tengan, y cada quien tendrá que hacer algo. Cada grupo tendrá que nombrar a alguien que coordine y alguien que haga la labor de subcoordinación. Pero además tendrán que nombrar a alguien que haga la labor de secretaría y de relatoría. Si quieren que sea una persona diferente quien haga el levantado. Obviamente yo pensaría que quien hace el levantado podría no necesariamente hacer toda la investigación, pero tampoco que le dejen todo el trabajo a quien haga la función de levantar la información, de escribirla, ¿verdad? Dígame, Dafne, y después María José. Perdón, mi amor. Perdóname. Le golpeé en botica. Perdóname. Ay, creo que prendieron el micrófono. Sí, licenciado. Mire, por lo menos en mi grupo, nosotros dividimos las labores de esta manera. Yo soy la coordinadora, tenemos una subcoordinadora, un secretario, y tenemos 5 relatores para los 5 ensayos. Perfecto. Aparte de todos los demás van a ser auxiliares que van a ayudar en el trabajo escrito. No sé si así está bien. Mire, yo lo que quiero es que yo no me voy a meter en cómo se van a distribuir el trabajo dentro del grupo, Dafne. Lo que sí les voy a pedir es que, vamos a suponer, no sé si así es, que Dafne sea la coordinadora del grupo de ella, por ejemplo. Entonces que Dafne lleve control de quién aportó y quién no. Si alguien no aportó, pues que recomiende que no va a tener nota o que va a tener un 50%, etcétera, ¿verdad? Y mire, licenciado, a la hora de exponer, tenía duda yo si podríamos mostrar algún tipo de material de apoyo, material audiovisual, diapositivas o algo. Claro que sí, claro que sí. Pueden hacerlo, ¿eh? A la hora de exponer, ¿pueden ser 2 personas o tiene que ser necesariamente una? Pueden si se ciñen al tiempo. Ajá. Vamos a suponer que cada grupo tiene, vamos a suponer que así es, cada grupo tiene 15 minutos, por ejemplo, ¿verdad? No significa que si hay 2 de un grupo, tienen 30. No que tienen los mismos 15, ¿verdad? Ah, sí, pues. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, María José. Sí, licenciado, gracias. Disculpe, digamos, la manera en la que vamos a trabajar es que vamos a desarrollar un ensayo del tema que se nos asigne y se va a hacer una exposición de ese ensayo y así sucesivamente con los 5 ensayos que usted nos deje. Así va a funcionar. Así es la dinámica. Así es la dinámica, solo que las exposiciones de los ensayos va a ser muy breve, María José. No quiero yo que perdamos tanto tiempo en la exposición de los ensayos. Serán unos pocos minutos. Oye, yo lo veré de tal forma que de preferencia no nos llevemos ni siquiera una clase completa para cada ensayo. Si se puede, menos de una clase, para no atrasarnos. A la que le quiero dar yo mayor cantidad de tiempo es al trabajo de investigación, ¿no? Ah, ok, entonces podría ser como 5 minutos de exposición del ensayo. Eso yo lo definiré, es que lo tengo apuntado. Ah, ok, está bien, licenciado. Pero, miren, les voy a ser honesto, con esto, tuve ese terrible ataque de tos porque a mí me dio COVID y entonces ahora pues ya me siento mucho mejor. Pero anteayer estaba bastante mal, de hecho todavía tengo un poco afectada la voz. Pero yo en mi oficina dejé el calendario ese de cómo lo escribí.
Entonces no lo tengo aquí. Entonces, hasta que yo me reintegre a la oficina, lo voy a descargar, lo voy a ver allá en la computadora y no lo tengo en la mente. ¿Cuántas hojas dice Irma Yolanda? Máximo 5, Irma, ¿oye? Freddy levantó la mano. Dígame, Licenciado, Freddy. perdón, solo voy a terminar. Las Sí, indicaciones, perdone, María José. no hay pena, en cuanto al tipo de letra y el formato, ¿es libre o usted nos va a dar unas instrucciones específicas? APA 6 o 7. Ok, está bien, gracias. Ya entiendo que ya está el APA 7, así que pueden usar el APA 7 si quieren. Lick, ahora sí. Freddy Ok, y después Joaquín. Ok, feliz tarde, Lick. Solo con una pregunta, tal vez suene un poquito repetitivo, pero ¿cuál es la función entonces del secretario? ¿El secretario solo es como que el que va a redactar el trabajo criminal que se le va a enviar a usted o tiene otras funciones extras asignadas? Mire, yo les había dicho hace 8, ¿verdad? Hace 2 días, que quien era quien era el secretario podía ser también el relator, que tuviera las dos funciones. Hoy fue que les dije que si consideraban que había mucho trabajo para todo eso de redactar y levantar la información, que podían pensar ustedes si eran 2 personas, pero si no, que quien haga la función de relatoría sea también quien haga la función de secretaría. Relatoría es quien exponga, ¿verdad? Quien relate. ¿Está bien? Sí, está muy bien, gracias. Y Joaquín. Licenciado, yo con una consulta específicamente, como se mandó el listado de los participantes de cada grupo y en los listados a veces aparecen justamente los relatores, el orden específico en el que los relatores están va a ser el orden específico en el que usted va a solicitar que sean las exposiciones o pueden ser variados los expositores, no importa según el ensayo o el trabajo final. No, yo quiero que ustedes me digan quién va a ser el relator de cada ensayo y el relator del trabajo final. Okay. No me gustaría ser yo de manera arbitraria quien le diga a lo mejor a alguien que no está preparado para ese día, ¿verdad? Okay, que ustedes me gracias, digan, por ejemplo, en el ensayo de hoy, el relator va a ser Joaquín Ochoa, por ejemplo. En el ensayo siguiente va a ser Freddy Z, y así sucesivamente, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Bueno, miren, Irma pregunta otra vez. No, los temas no van conforme al listado. Hay libertad para que cada quien agarre el tema que desee, pero que no se repitan. El ensayo no lleva introducción, solo es directamente el ensayo. El trabajo de investigación sí lleva introducción. Entonces, déjenme que les dé los últimos temas. ¿Lo ven? ¿Ya lo logran ver o todavía no? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Miren, siempre olvidé un tema. Según yo había puesto los 4 para los ensayos. Les debo todavía un tema ahí. Según yo, no sé qué me pasó. Les voy a mandar el 4º tema extra a través de Rocío, ¿de acuerdo? Para que no llegue hasta el otro. Les voy a mandar esta diapositiva con el siguiente, con el tema que falta. Pero de ese libro, miren, que está ahí. Les mandé el libro también ahí, que es el Índice de Desarrollo Humano para Guatemala. Yo quiero que saquen estos temas. La percepción sobre el bienestar en Guatemala, la construcción de un Estado democrático post-conflicto, la conflictividad social, una propuesta de abordaje, etcétera. El nombre es largo, pero así inicia
el título que está dentro de ese libro. Ahí está. Y les voy a ampliar el otro tema dentro de unos minutos. Antes que tener la siguiente clase, espero mandárselos a través de Rocío. Y la investigación final la van a encontrar en este libro que yo pienso que Rocío ya les envió, que es el libro que se llama Origen y Fundamento del Poder Político. Origen y Fundamento del Poder Político, que ya se ha enviado. Y el tema es poder político. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, perdón, soy yo otra vez. Usted nos va a dar las fechas para entregarle el primer ensayo, y ahorita que ya hay tema. Yo les voy a dar la fecha, María José. Es que les estaba diciendo hace un ratito que con eso de que me dio COVID, yo dejé ese calendario en la computadora de mi oficina. Entonces, yo espero que para el miércoles ya haberme reintegrado a la oficina y ya darles ese libro, ese calendario. ¿De cuándo será? Yo ya lo hice allá, lo hice el viernes de la semana pasada, pero ese día fue que ya no pude volver. Fue el último día que estuve allá. Entonces, yo les daré todas las fechas, ¿de acuerdo? Ah, ok, gracias, licenciado. Brian dice también que ya las compartió por WhatsApp Vivi. Entonces, yo la mandaré a María José hoy. Así que solo agrego ese cuarto tema y les mando esa diapositiva que falta a través de Rocío. ¿De acuerdo? Por favor, Carla. Licenciado, una pregunta. Entonces, ¿tampoco le incluiríamos resumen a nuestro ensayo? Al ensayo no. Al ensayo van directamente a la esencia. Está bien. Gracias, licenciado. Sí. Miren, con el ensayo no voy a ser yo exigente. Con el trabajo final, sí. Ahí sí, dedíquense. Por eso es que miren la diferencia en puntos, ¿verdad? Creo que son 30 puntos el ensayo, el trabajo de investigación final, y cada ensayo vale 5. Así que por eso es que tampoco les voy a exigir yo lo mismo en uno o en otro. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta. Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien, Michelle. Entonces los dejo para que vayan a su siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Descansen.